buenos días con todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia de control sustancial de requerimiento acusatorio. Las actuaciones anteriores que se han desarrollado ha sido pronunciarme respecto a las diversas peticiones que dentro de los 10 días, conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal, han formulado los distintos abogados y abogadas defensoras en este caso. La cuestión es que también se informó respecto a una solicitud de prescripción de la acción penal que ha requerido Carlos Alberto Marroquín Echegaray a través de su abogado Belisario Laurel Vargas. Muy bien, la misma que se ha puesto en conocimiento de todas las partes procesales. Y del que se consulta sobre si se insiste con relación a este pedido, pero este es el abogado defensor que ha postulado este pedido. Señor juez, muy buenos días. Sí, doctor, insistimos en nuestra solicitud de prescripción. Pero, letrado, ¿puede activar su cámara y puede levantar la voz? No lo escucho. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, buenos días. Sí, ¿insiste con su pedido? Sí, doctor. Ya, doctor. ¿Ministerio Público tiene alguna observación? ¿Puede escuchar el pedido del abogado defensor? Señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Si bien es cierto, ya hubo un debate acerca de este escrito que nos corrió un traslado el mismo día, nosotros nos enfocamos más de todo por el ámbito si era procedente o no, era en la etapa oportuna, ¿no? O si era aplicable o no esta nueva ley de la suspensión de la parte de prescripción. Y también, señor magistrado, para hacer presente que el día de ayer, pese a estos argumentos que glosamos en audiencia, también glosamos otros argumentos en el escrito de ayer, señor magistrado, antes de ayer me parece que lo hemos presentado, ya yéndonos a la parte del fondo, donde determinamos y concluimos que aún así, con toda la nueva ley, aún la causa no ha prescrito. Ya, pero, o sea, quiere decir que con ese escrito usted se inclina a considerar de que debe ser escuchado el abogado defensor respecto a su petición. Claro, estando en los argumentos que he glosado antes de ayer, sería oportuno escuchar la argumentación del plazo porque la defensa técnica señala que ha prescrito, ¿no? Con esta nueva ley, para poder debatir con el escrito que he presentado el día de ayer. La Procuraduría, les voy levantando la mano, indíqueme. ¿Algo tiene que manifestar? Sí, señor magistrado, muchas gracias, buenos días con todos. En la sesión anterior, su despacho había dispuesto que nos iba a emitir un pronunciamiento para ver si vamos a debatir el día de hoy el fondo del asunto, ¿no? Ya. De este tema prescriptorio, pero, o sea, no nos ha llegado ningún tipo de resolución o pronunciamiento al respecto, ¿no? Ya, está bien. Está bien. Lo que tengo que venir, Marco Cárdenas, ¿quién es? Puedo levantarlo, lo escucho. Buenos días, señor juez. Soy defensa del señor Gustavo Salazar. ¿Ya? Igualmente quedó pendiente el pronunciamiento respecto a nuestro defendido, que usted indicó en la sesión anterior que se iba a desarrollar por gabinete y hasta la fecha todavía no nos han notificado. Sí. Lo que pasa es que también está abocado a otro tema. Está bien. Pero sí, ya está ese pedido, sí. Incluso hasta lo he revisado. A ver, sí, lo que me indica, el Ministerio Público, al ser consultado como titular del ejercicio de la acción penal, y tiene el monopolio de la persecución pública. Esta es la resolución que estoy emitiendo, la especialista de audio, y como tiene el monopolio de ese ejercicio de conformidad con el artículo 159 de la Constitución Política, ha presentado un escrito incluso dando respuesta ante los argumentos formulados por el abogado Belisario Laurel Vargas respecto a la petición de prescripción de Carlos Alberto Marroquín Echegaray. Lo que en buena cuenta pues significa de que ha preparado las bases para un debate de fondo. En aplicación del artículo 350 inciso 1, literal H del Código Procesal Penal, que se rige bajo el Decreto Legislativo 957, del cual se señala a plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio,
no encuentro ningún inconveniente para poder atender esta petición de prescripción. Y además, porque a diferencia de otro tipo de peticiones, la prescripción se da en el paso del tiempo, es decir, no podría exigirse bajo los límites establecidos con el artículo 350 del Código Procesal Penal, que solicite una prescripción que aún no haya alcanzado el tiempo para poder ser discutido. Es decir, la prescripción incluso podría darse hasta durante una etapa de juzgamiento. Y, por lo tanto, los jueces tenemos que atender a las peticiones, en todo caso, que bien es cierto, sean sustentados por política criminal como son prescripciones, pero que sean parte de una correcta administración de justicia. En esa medida, como de acuerdo al planteamiento que efectúa el abogado defensor, bajo la ley actual que ha sido aprobada por el Congreso 31.751, que ha suspendido los plazos prescriptores en cuanto a la suspensión de la prescripción de la acción penal, será solo o lo limita a un año, no encuentro inconveniente para poder escucharlo sustentado en ley. Y como tal, considero que es admisible que esta petición pueda ser debatida y también corresponda a un pronunciamiento por parte de este juzgado. Y así, como tal, se admite la misma y se notifica a todas las partes. El abogado defensor. Conforme, doctor. Doctor, ¿puede activar su cámara y exponga las razones de su... el especialista de audio le ha notificado al abogado defensor respecto al escrito que ha presentado el Ministerio Público, que es muy puntual, la doctora, con 2 hojas que ha presentado. Sí, conforme al señor magistrado, el día de hoy he trasladado los escritos presentados en el grupal. Le voy a agradecer al doctor Belisario Laurel Vargas si me facilita el trabajo para poder también tener aspectos cruciales en cuanto al debate, y al mismo tiempo que expone los alcances de su pedido, que también lo he leído, pueda brindar una respuesta al Ministerio Público y de esa manera va a enriquecer los puntos que son materia de debate. Lo escucho, doctor. Muchísimas gracias, señor juez. Con su venia, señor juez, voy a argumentar las razones por el cual, en este caso, en relación al señor Carlos Alberto Marroquín, relacionado al tipo penal de asociación ilícita para delinquir, ha prescrito. Un tema importante, señor juez, para delimitar un escenario de prescripción es exactamente el momento consumatorio del tipo penal o el momento en el cual participa mi patrocinado dentro de un escenario de asociación ilícita para delinquir. En el requerimiento de acusación del 17 de noviembre del año 2020, señor juez, el Ministerio Público, en el fundamento 381 exactamente, señala que Carlos Alberto Marroquín Echegaray, ocupando el cargo o encargado de la unidad de abastecimiento, conjuntamente que otras personas se asociaron para poder delinquir. Después de una sucesión de varias audiencias, señor juez, lo que se pretendió y lo que se necesitó de parte del Ministerio Público era una precisión exacta en qué etapas exactamente había participado para poder delimitar un escenario de participación del señor Carlos Alberto Marroquín Echegaray. Entonces, el último acto en el cual mi patrocinado había participado exactamente en ese proceso de selección y por el cual lo vinculan a un escenario de asociación ilícita para delinquir, es exactamente el último acto, es decir, el 1 de marzo del 2013, la fecha en el que, siendo parte del comité de selección, del Comité Especial de Selección, otorga la buena pro en favor de Consorcio Vías. Esa es la fecha límite en el cual participa, porque después la firma del contrato, la dación del expediente, los otorgamientos de las conformidades al expediente técnico, mi patrocinado no ha participado. El Ministerio Público, incluso cuando nosotros hicimos una observación, cuando el postulado fue absolutamente genérico en relación a... También participó en relación al expediente técnico, la propia Fiscalía aclaró que el último acto era el otorgamiento de la buena pro. Entonces, ese es el tiempo límite, 1 de marzo del año 2013. Entonces, ese es el momento consumativo del tipo penal, porque
leí el escrito de la doctora Mayra Melgar, y la doctora Mayra Melgar señala que el último hecho sería el 26 de noviembre del año 2013, lo cual no consideramos cuál será ese hito en la cual el Ministerio Público considera esa fecha. Pero vayámonos al quid del asunto, el cual es los fundamentos de la prescripción. Ya no voy a teorizar en relación al efecto del tiempo en la extinción de la acción penal. Me voy a ir al quid del asunto. Respecto a nuestra solicitud, señor juez, el delito de asociación ilícita para delinquir, el artículo 317, señala el que forma parte de una organización de 2 o más personas, se le impondrá la pena privativa de la libertad no menor de 3 años, ni mayor de 6 años, no mayor de 3 ni mayor de 6, entonces el límite es 6. Entonces, la nueva ley, la 31751, regula respecto a la suspensión de la prescripción. Entonces, señala exactamente en el segundo párrafo que en ninguno de los casos dicha suspensión será mayor a 1 año. Como anteriormente se interpretaba que el plazo de la suspensión, efecto de la formalización, no podía superar el plazo máximo más la mitad. En este caso, esta nueva ley regula y ordena que en ningún caso, de forma exhortativa, en ningún caso puede superar el plazo de 1 año. Pero quizás podría existir algún atisbo de duda en relación a la interpretación del artículo 83, relacionado a la interrupción de la acción penal, porque el Ministerio Público hace una disquisición entre lo que es interrupción y suspensión. El artículo 83, respecto a la interrupción por acción de la justicia, por las actuaciones del Ministerio Público, en el último párrafo señala: sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa la mitad del plazo ordinario de prescripción, es decir, el plazo máximo más la mitad en términos coloquiales. Entonces, vemos, señor juez, que en este caso la pena máxima para el delito de asociación ilícita para delinquir son 6 años, más la mitad, a efecto de la interrupción, serían 9 años. Y a efecto de esta nueva ley en la cual señala que en ningún caso el plazo de prescripción suspendida será mayor a 1 año, la pena máxima sería, en un escenario de interrupción con una pena suspendida a efectos de la formalización, serían 10 años. Entonces, teniendo en consideración eso, señor juez, es más, el Ministerio Público en el anterior señaló que era una norma procesal y se tenía que aplicar los plazos que ya venían corriendo, lo cual entiendo que con su contestación ya se desdice de lo señalado, porque advierte un escenario de necesidad de pronunciamiento respecto al fondo de la aplicación sustantiva de esta nueva norma relacionada a la prescripción. Entonces, vayamos, señor juez, al cómputo de los plazos. El último momento de consumativo de participación de parte del señor Carlos Alberto Marroquín en esta asociación ilícita para delinquir sería el último acto administrativo en el que habría participado mi patrocinado, es decir, el otorgamiento de la buena pro, porque después no participa, no tiene participación ni aparición en la sucesión de actos administrativos, que sería el 1 de marzo del año 2003. Computando, sería 6 años más los 3 años más un año, que sería 10 años, 3 meses y 21, 3 años, o sea, sería 10 años. Sería 10 años, no 6 más 3 más 1, 10 años. Pero ¿qué plazo ha transcurrido efectivamente? Incluso hasta la fecha, y incluso serían 10 años, 4 meses y varios días adicionales. Que en estricto, el plazo máximo habilitado para que esté vigente la acción penal, en absoluto ya venció. Entonces, estando ello, señor juez, por el simple paso del tiempo, solicitamos que se pueda declarar fundado la excepción de prescripción de la acción penal en relación al delito de asociación ilícita para delinquir relacionado al señor Carlos Alberto Marroquín Echegaray. Muchísimas gracias. Sí, doctor Belisario, aún no me corte, por favor. Necesito conocer algunos aspectos que ha mencionado y que me parece van a poder mejorar los alcances que me puede brindar el Ministerio Público como respuesta. Si bien es cierto, hay
hay situaciones que se ha referido como si esta ley es aplicable, ¿no?, a este caso. Yo quisiera que me brinde esas razones, porque una situación fue la discusión para una cuestión de admisibilidad y otra es propiamente de un pedido de fondo que busca excluirlo a su patrocinado de este delito a través de la prescripción con esta reciente ley 31.751. ¿Por qué sería aplicable a este caso y no como lo indicó la Fiscalía en sesión anterior, cuando ya existe o ya se inició un proceso en trámite? A ver, lo escucho. Sí, doctor. Es que esa disquisición parte por la naturaleza procesal o determinar si tiene la naturaleza sustantiva de la prescripción, ¿no? En el anterior audiencia señaló, no, los plazos que ya se vienen computando se tienen que regular por los plazos regulados previamente, lo cual no es correcto porque en relación a este tema, doctor, la Corte Suprema en el recurso de casación 2469-2021 Callao señaló que todas las reglas relacionadas a la prescripción de la acción penal o del delito tiene un carácter material o sustantivo. Es decir, teniendo las reglas de prescripción relacionado a incluso lo que señala el artículo, lo que señala las normas procesales, tienen una naturaleza sustantiva. Entonces, y eso es absolutamente importante, doctor, por la posibilidad de aplicación de forma retroactiva de las normas sustantivas o de la norma material. Entonces, ¿Qué casación, doctor? ¿Puede repetirme, por favor? Sí, es la casación 2469-2021 Callao en el fundamento cuarto. Gracias. Continúe. Entonces, eso tiene directa relación respecto a la aplicación retroactiva de esa norma a situaciones anteriores, siempre y cuando sea beneficioso al imputado. Y eso lo dice la Constitución en el artículo 103, que en materia penal será retroactiva siempre y cuando sea más favorable al reo. Ahora, podría pensarse en un escenario de combinación de normas penales, pero aún en ese escenario, incluso, doctor, es posible aplicar la norma más beneficiosa al imputado, como lo señala el Acuerdo Plenario 2-2006, es la CJ 116, en relación a combinación de leyes o unidad de aplicación de leyes en leyes o su aplicación temporal. Entonces, ese acuerdo plenario también, doctor, señala exactamente que las normas penales y que favorezcan al reo, es evidente que el legislador estime que sea necesario regular el sentido más benéfico de la sucesión de estas normas penales. Entonces, en esta sucesión de normas penales es posible aplicar la norma más favorable, aún estando incluso a escenarios que podrían, desde su interpretación, generar disquisiciones diferentes. Eso sería, doctor. ¿Algo más que debe agregar? Por esta parte, creo que ya no, doctor. Gracias. A la representante del Ministerio Público. Sí, señor magistrado, con la disculpa del caso, nos hemos tenido que conectar de un celular por problemas de internet acá en la sede. Nosotros, señor magistrado, nos seguimos manteniendo en nuestra posición de la aplicación del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal, que habla de la vigencia e interpretación de la ley procesal, como ya lo mencionamos en la audiencia pasada. Sin embargo, hemos considerado también oportuno también esglosar argumentos de fondo, no solamente las de forma que hicimos en la audiencia pasada, para que usted tenga un panorama y sepa nuestros argumentos entre todos los ámbitos que ha desglosado la defensa técnica. En ese sentido voy a pasar a exponer lo que nosotros consideramos el argumento de lo que sería propiamente el fondo, ¿no? Si es que ha prescrito o no bajo esta ley, según lo que señala la defensa técnica. Él dice que el último acto que hizo dentro de su rol de la asociación ilícita del señor Carlos Marroquín fue el 1 de marzo del 2013, cuando otorgó la buena pro. Sin embargo, señor magistrado, ese no fue el último acto. Conforme se puede apreciar, señor magistrado, en la imputación específica de asociación numeral 84, también él, valiéndose de su rol, señor magistrado, omitió dolosamente realizar actos y acciones inmediatas frente a la comunicación de riesgo del órgano de control interno de Copesco, que advirtió a Copesco, primero a la dirección ejecutiva, el 12 de marzo de 2013, que esta licitación presentaba un alto riesgo porque solamente la empresa corrupta de Odebrecht había sido la que había pasado. El señor Helio Molina Aranda traslada este aviso
de riesgo al señor Carlos Marroquí como jefe de abastecimiento el 13 de marzo del 2013. ¿Y qué hace el señor Carlos Marroquí? Como jefe de abastecimiento simplemente no hizo nada. No hizo absolutamente nada, pese a que él también fue miembro del comité. Y esto nosotros lo hemos presentado también como medio probatorio, señor magistrado, porque la suscrita también levantó un acta in situ para verificar qué acciones había tomado el señor Carlos Marroquí, verificando que en efecto no hizo nada, no tomó ninguna acción. Entonces, yéndonos a ese último acto, que es 13 de marzo del 2013, porque nosotros, la omisión sí es un hecho, para nosotros sí es considerado como un hecho por parte del señor Marroquí dentro de su rol. Tenemos, señor magistrado, conforme al cuadro que hemos presentado en nuestro escrito del 18 de julio, que el último acto sería 13 de marzo del 2013, de la asociación. Ese fue el último acto por parte del señor Carlos Marroquí. Cuando se inician las diligencias preliminares en la ciudad del Cusco, porque esta carpeta, en parte de los extremos, que incluyen a los miembros del comité... Doctora Mayra, por favor, ¿me puede repetir? El último acto es el 13 de marzo del 2013. 13 de marzo del 2013, que es cuando él omite. Ya. En el 1 de diciembre del 2015 se inician las diligencias preliminares en la ciudad del Cusco, en la Fiscalía de Cusco, carpeta fiscal 427-2015, que posteriormente fue acumulada a la 917 y posteriormente fue acumulada esta presente carpeta fiscal 15-2017. Es decir, el 1 de diciembre del 2015 ya se interrumpe la prescripción. El 31 de julio del 2018 se formaliza la investigación preparatoria por el delito de asociación ilícita para delinquir en estos hechos en la carpeta 9 de 2017, porque para ese entonces todavía era parte de la 9 de 2017. Entonces ya suspendemos ahí el plazo de la prescripción, 31 de julio del 2017. Si nos remitimos a esta nueva ley 31.751, tenemos un año de suspensión. ¿Cuándo sería, señor magistrado? 31 de julio del 2019. ¿Qué es lo que ahora continúa, señor magistrado? A esta fecha ya vamos a señalarle el plazo total. Plazo ordinario, 6 años, más extraordinario, 3 años. Sería total 9 años. Pero estos 9 años tenemos que reducirle el plazo que se interrumpió. Entonces sería menos 2 años con 8 meses. ¿Cuándo entonces estaría recién? ¿Cuándo culminaría recién? Podría ser procedente la prescripción. Recién sería, señor magistrado, el 30 de noviembre del 2025. Y esto está debidamente detallado, señor magistrado, con suma y resta de todos los días, en el cuadro que se ha presentado en el escrito. Es una forma muy sencilla de ver cómo ha sido esta línea de tiempo. En ese sentido, señor magistrado, tampoco es que haya prescrito la acción penal, que aún es hasta el 30 de noviembre del 2025. Por lo que también solicitamos con esos argumentos adicionales que se desestime el pedido de la defensa técnica. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien. O sea, aplica usted lo que es interrupción y al mismo tiempo prescripción extraordinaria. ¿Y cómo queda la parte del 83 que dice, sin embargo, se computará con el máximo de la mitad de la pena, con el máximo de la mitad? La mitad es 6 más 3, 9, por 9. Eso. Ya, 6 más 3, 9, más 1, que es la suspensión con la ley reciente, me refiero a la 31.751, serían 10. Si el último acto es el 13 de marzo del 2013, significaría que a 2003, significaría que a 10 años sería el 13 de marzo del 2013, 23. No, señor magistrado, porque tenemos que contar. Lo escucho. No, tendríamos que contabilizarlo, señor magistrado. 31 de julio del 2018. Se suspende por un año. Se suspende por un año, entonces el 31 de julio del 2019 recién se comienza a computar el plazo, nuevamente el plazo, y ahí que se añadiría, señor magistrado. Los 9 años. No, el plazo interrumpido. No, primero lo hemos sumado primero los 9 años del plazo, que serían 6 de ordinario más 3 de extraordinario, menos el plazo que se interrumpió, que serían 2 años con 8 meses. Entonces serían 9 años menos 2 años con 8 meses. Y nos arroja que es el 30 de noviembre de 2025.
contando, claro, plazo ordinario, extraordinario, y con lo de incluso reduciendo lo de la interrupción. A ver. Acá lo hemos detallado en el numeral 5. Sí, lo tengo el cuadro y justamente en base a eso es lo que le formulo esa pregunta. Cuando dice, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de la prescripción. ¿Y desde cuándo debería computar eso? O sea, aplicaría primero interrupción, luego la interrupción habría que aplicar extraordinariamente. ¿Es así? Sí. O en todo caso, si se aplica lo último y no se aplicaría lo anterior. Nosotros hemos aplicado plazo ordinario y extraordinario, señor magistrado. Está bien, doctora. Está bien, gracias. ¿Procuraduría algo tiene que indicar? Sí, señor magistrado, algo concreto en realidad. Nosotros en realidad nos adherimos a estos fundamentos del Ministerio Público en cuanto a la cronología que ha expuesto, ¿no? Porque lo encontramos acorde. Sin embargo, consideramos que aquí también se puede realizar un control de constitucionalidad y en lo que se establece también en la Convención de lucha contra la corrupción de la cual somos parte, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que el Estado debe siempre de dotar de mecanismos eficientes para la lucha contra la corrupción y no dotar leyes o normas que generen cierto grado de impunidad, por así decirlo. Más aún si se trata o que nos enmarcamos nosotros en casos de extrema complejidad, como son los casos Lavajato, ¿no? Y nosotros nos encontramos en casos de extrema complejidad. Más aún si de aceptarse esta propuesta de prescripción por parte de la defensa, corremos el riesgo de que se pueda perder pruebas o elementos que ayuden a la búsqueda de la verdad, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que el despacho podría inaplicar dicha norma, pues además de ello, dicha norma consideramos que se debe aplicar desde su promulgación en adelante, y no para casos que ya se encuentren en trámite, señor magistrado. En ese sentido, por estos motivos, nosotros consideramos que se deba desestimar el pedido de la defensa. Muchas gracias. Algo tiene que responder el letrado Belisario Laurel. Es su turno. Puntual. Sí, absolutamente puntual, doctor. Señor juez, la doctora hace referencia al artículo 7 del Código Procesal, pero hay que leer en integridad o al menos de forma completa, porque el párrafo segundo nos señala la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente incluso para los actos ya concluidos si fuera posible. Aún en una interpretación absolutamente distendida en relación a la naturaleza de esta norma, la propia norma procesal, en el título preliminar como una máxima de optimización de nuestro sistema procesal, el segundo párrafo del artículo 7, señala exactamente la posibilidad de aplicación de esta norma procesal de forma más benigna. Entonces, esta norma, en el caso negado de que esta norma sea procesal, se puede aplicar de forma retroactiva. Ahora, el Ministerio Público, si es la posición del Ministerio Público un acto omisivo dentro de esta asociación ilícita, sería el 13 de marzo del año 2023, en efecto, computando, habría vencido en un plazo de 13, con el 13 de marzo de 2013, dentro de los 10 años. Pero la doctora lo que hace no termina siendo tan correcto, señor juez, porque la doctora dice, aplico el plazo prescriptorio extraordinario con el límite del plazo máximo más la mitad, conforme el artículo 84 en el último párrafo. Sin embargo, dice, ¿no? Ese artículo, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso, no dice, no existe un atisbo de duda en relación, en el plazo máximo más la mitad. Pero, doctora, a ese plazo extraordinario máximo que regula el legislador en relación a la prescripción de la acción penal, le dice, no, le reduzco a ese plazo extraordinario y le añado algo más, años más. Porque la doctora no es que está reduciendo plazos, como dice, no, es que le he restado, sino le está adicionando a ese plazo extraordinario del plazo máximo más la mitad, 2 años y tantos más. Lo cual no es conforme al principio de legalidad por el cual está pensado nuestro Código Penal. Entonces, ahora, lo que dice el procurador, yo creo, con el debido respeto a su investidura, es una jalada de pelos. ¿Por qué? Porque el doctor nos dice no se puede aplicar de forma retroactiva una norma de naturaleza penal. Eso no tiene ni sustento convencional, ni sustento legal en el código ni procesal, ni el código sustantivo.
Las normas, bajo el principio de legalidad, se tienen que interpretar de forma absolutamente estricta. No se puede aplicar en un escenario de corrupción de funcionarios, se distiende la norma y un escenario de delito común sí se aplica. Ese no es el razonamiento de nuestro sistema constitucional o de nuestro sistema de garantías constitucionales protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso no es correcto, señor juez, la imposibilidad de aplicación de forma retroactiva. Nada más ello, señor juez, solicitando y nos ratificamos en nuestra solicitud de prescripción. Muchísimas gracias. Ministerio Público, ¿algo tiene que responder? Sí. La defensa técnica se contradice. Primero dice que es una ley sustantiva, después sustancial y después dice no es procesal, porque he hecho alusión justamente al numeral 2 del artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Nosotros nuevamente nos volvemos a remitir al numeral 1 del artículo 7, justamente del nuevo Código Procesal Penal, que señala: la ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso el proceso en trámite, y es el que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. Y nos volvemos a remitir a este artículo 7 del título preliminar. Ese es por un lado. Y ya para culminar, como segundo argumento, nosotros hemos reducido, es justamente restar, pues, ¿no? Nosotros hemos restado, señor magistrado, el plazo por el cual se interrumpió. Entonces, no quiere decir que no lo hayamos reducido, lo hemos restado los 2 años con 8 meses, conforme se puede detallar ahí en el numeral 5, señor magistrado. En ese sentido, para nosotros nos seguimos remitiendo a que no ha prescrito la acción penal y que tampoco es aplicable esta ley a este proceso, toda vez que ya son plazos que se han iniciado. Eso sería todo, señor magistrado. ¿La Procuraduría Pública? No, señor magistrado, simplemente nos ratificamos en nuestros argumentos iniciales, ¿no? Solicitando que se desestime el pedido de la defensa. Ya, muy bien. A ver, manifiesto esto a las partes, al Ministerio Público, a la Procuraduría y a todos los abogados. Hay una petición de prescripción última. Definitivamente tengo que emitir pronunciamiento. Como ya he estudiado esta situación, creo que en un par de horas, 11 o mediodía, ya estoy publicando ya la resolución y notificándola. Ahora, lo otro es que también tendré que dar respuesta al caso del abogado de Zaragoza, ¿está? ¿Zaragoza o es Salazar Delgado? Salazar Delgado, sí, que ya está también doctor. Entonces voy a notificar. Y también emitir un auto, y dependerá de eso, por lo general ya se han resuelto casi todas las peticiones, de la causa probable, si va para el siguiente estadio. Así que son cosas muy puntuales, pero lo que demanda mi atención y mi preocupación para poder dar una respuesta acorde con los lineamientos legales y jurisprudenciales al día de hoy es justamente este caso de la prescripción, porque también considero que es posible que sean planteadas por otras defensas. Así es que la audiencia, sí, doctor Rojan, por un momento, ¿no? La audiencia la suspendo para pronunciarme y ahí emitir lo que resulte decisivo. Y también se notifiquen, creo, algunas resoluciones que he estado dando lectura, pero solamente por una cuestión de revisión en cuanto al margen, entre otros aspectos, hay una cierta demora. Pero después ya está esto para ser notificado. Lo escucho, doctor Ronald Janco. Sí, señor magistrado, con su venia y buenos días con todos los sujetos procesales. Bueno, aparentemente ya se culminó el debate, sin embargo, esta defensa quería participar brevemente en el debate de la prescripción, justamente por lo que usted acaba de señalar. Eventualmente, su razonamiento podría tener incidencia de forma directa o indirecta en las demás partes, por lo que, si es que su despacho lo permite, muy brevemente para poder brindar algunos argumentos. Está bien, doctor Janco, no tengo ningún inconveniente en escucharlo. Muchas gracias, señor magistrado, y de manera muy puntual también, en respeto estricto a la naturaleza misma de la institución jurídica de la prescripción. Y ya la Corte Suprema ha desarrollado con vastedad justamente la naturaleza jurídica de la prescripción como instituto de naturaleza sustantiva. Y por tanto, la aplicación del principio de la retroactividad benigna queda sin lugar a discusión. Esto es
obedece a su propia naturaleza. Por tanto, si es que esta norma tiene naturaleza sustantiva, aun cuando la norma no tenga que decirlo expresamente, porque por algo existe justamente la institución jurídica propiamente de naturaleza sustantiva, entonces el principio de la retroactividad benigna es algo que está inherentemente arraigado a esta norma de naturaleza de prescripción. La Fiscalía lo que está haciendo, señor magistrado, es confundir la prescripción ordinaria con la prescripción extraordinaria. Efectivamente, desde el último acto procesal, lo que empieza a computarse es la prescripción ordinaria. Esto es el plazo máximo de una pena respecto a cualquier delito. Y la norma lo que señala es que cuando actúa o tenemos actuaciones de las autoridades, concretamente Fiscalía, lo que se está haciendo es interrumpir, pero lo que se está interrumpiendo es la prescripción ordinaria en su cómputo. En este caso, efectivamente, la prescripción ordinaria se ha visto interrumpida dentro del plazo de prescripción ordinaria, pero justamente el artículo 83 del Código Penal y la nueva norma, que reiteramos, considero con todo respeto, creo que es insustancial siquiera pretender debatir la naturaleza una vez más de la prescripción de naturaleza sustantiva, lo que señala es un adicional a este fundamento último del artículo 83. En todo caso, el plazo máximo de la ley más la mitad más un año. Entonces, esto quiere decir que en el tenor de la prescripción extraordinaria, en todos los supuestos de caso, en todos los casos, cuando se superó la prescripción ordinaria, lo que viene será la prescripción extraordinaria más ese año. Entonces, si la propia Fiscalía está reconociendo que el último acto del procesado en materia de discusión es el 13 de marzo de 2013, entonces, aplicando justamente el artículo 83, la nueva norma, ese plazo de manera irrefutable venció en el plazo de 10 años. Esto es en marzo del año 2023. Son esos argumentos los que queríamos complementar, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Ya con eso creo que he concluido escuchando a todos, también alguna defensa, como el caso del abogado que defiende al procesado Jorge Acuretito, y por lo tanto voy a suspender la audiencia hasta la próxima semana para emitir todos los pronunciamientos que se van a notificar ahora. Señor magistrado, disculpe, el 27 de julio es feriado, me parece. Doctora, si es feriado, de repente lo hago con un día antes. Señor juez, si me... Es ya. no laborable. Sí, hay una petición de Salazar Delgado, la defensa técnica de Salazar Delgado. Sí, señor juez. ¿Sí? Usted dijo que nos iban a notificar, ¿no? No, lo tengo, doctor. Lo que pasa es que ya he trabajado, solamente es una cuestión de reemplazar, pero tenía que haber ciertas rectificaciones en cuanto a los márgenes, entre otros aspectos, pero lo tengo en la mano. Resolución siguiente, fecha de hoy, 12 de julio del 2023, autos y vistos con los escritos con los números de ingresos 631-2021, 630-2021 y 37.396-2022, presentado por la defensa técnica de Salazar Delgado. Y ante la audiencia pública del 1 de julio de 2023, las actuaciones se trasladan a este despacho para emitir la resolución de fondo. La pretensión y fundamento de la variación de la calificación jurídica formulada por la defensa técnica del acusado Salazar Delgado. La defensa del acusado Gustavo Fernando Salazar Delgado solicita se declare fundada la variación de la calificación jurídica al no subsumirse los hechos a la figura jurídica de lavado de activo conforme estipulado en el decreto legislativo 1106 y plantea reconducirse la tipificación jurídica al artículo 194 del Código Penal, receptación. Fundamentado bajo los alcances del artículo 350, numeral 1, literal H, se tienen los siguientes argumentos. Indica que la imputación del Ministerio Público se basa en que el acusado Salazar Delgado, como dueño de la empresa Offshore Wirsel Sociedad Anónima, habría facilitado la cuenta bancaria de su empresa para recibir dinero proveniente de la cuenta Offshore Cleanfix Service LTD,
en el sentido de que el acusado Acurio Tito, como presidente regional de Cusco, habría realizado el pacto colusorio respecto a la obra mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, en adelante vía Evitamiento Cusco. Expone la defensa técnica que el pacto colusorio consistía en recibir la suma de $1.250.000 y el otro monto de $250.000, los mismos que fueron depositados en la cuenta de la empresa Offshore Wireless Sociedad Anónima en las fechas 17 de octubre del 2013 y 23 de noviembre del 2013 respectivamente. Otro punto que refiere que el Ministerio Público señala que la participación de Salazar Delgado es proporcional y recepcionar la cuenta bancaria en la empresa Offshore Wireless Sociedad Anónima a fin de que depositen dichos montos, con lo cual figura que el Ministerio Público precisa ese delito de lavado de activos en la fase de ocultamiento. La defensa técnica concluye que no ha sido demostrado que los montos fueron transferidos al acusado Acurio Tito. En tal sentido, el delito de lavado de activos en su fase de ocultamiento refiere que es un delito de resultado y el resultado nunca se dio, toda vez que el Ministerio Público logró incautar el $1.250.000 el 18 de septiembre de 2017, por lo que finaliza alegando que al no haberse dado el resultado no podría subsumirse el delito de lavado de activos. Por ello fundamenta que al no darse el delito de lavado de activos plantea que debe reconducirse al ilícito de receptación del artículo 194 del Código Penal. Absolución del Ministerio Público. El Ministerio Público cuestiona que la variación de la calificación jurídica esté relacionada a la imputación específica y agrega que debió haberse debatido en la etapa de control formal, no correspondiendo la pretensión a la etapa sustancial del proceso, siendo que la etapa formal ya precluyó. No obstante a ello, precisa que ante la alegación de la defensa técnica sobre la tipificación de receptación, el delito de receptación y lavado de activo, imputación realizada son totalmente distintos. Expone que el delito de receptación es cuando la persona que adquiere un bien con fines ilícitos de poseerlo, mientras que el delito de lavado de activos agravado mediante los actos de conversión es buscar alejar el origen ilícito e insertarlo a la ilicitud y atribuyéndole dicho acto. Asimismo señala que no solo aperturó la cuenta, sino también se prestó la misma. Entonces debió presumir que los depósitos de altas sumas de dinero. Por otro lado, añade que los mismos argumentos sustentados por la defensa técnica en el presente solicitud también se oralizó en los argumentos expuestos a través de una excepción de improcedencia de acción, lo cual este despacho se habría pronunciado mediante resolución 10 del 26 de enero del 2018, donde declara infundada la excepción de improcedencia de acción por lavado de activos, que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones o el Superior en Grado. Normatividad aplicable a la presente resolución es el artículo 144, numeral 1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué refiere eso este Juzgado Nacional? Esto es muy simple, porque lo que se regula en este artículo es la caducidad, cuando señala que el vencimiento del plazo máximo implica la caducidad de lo que pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo. Y al respecto tendría que tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario 6-2009, Fundamento Jurídico 13, 14 y 15 de la Corte Suprema de la República, que señala, del artículo 351, autoriza a las partes proponer motivadamente 8 cuestiones o mociones específicas en el control formal de la acusación, que incluso puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria. Los defectos de denunciados, en el caso que se coja, requerirán, conforme al artículo 352.2, una decisión inmediata de devolución de las actuaciones fiscales con la necesaria suspensión de la audiencia siempre que se requiera un nuevo análisis por el Ministerio Público. El control sustancial, luego hace una referencia, porque hay que recordar que realiza tres tipos de control: el control formal, control sustancial y control probatorio. Esta en función al mérito mismo del acto postulatorio fiscal. En este control, por imperio del artículo 352.4 del Código Procesal, puede ser realizado de oficio. El juez de la investigación preparatoria le corresponde decretarla cuando la presencia de los requisitos de sobreseimiento es patente, palmaria, no gigante, instará un pronunciamiento de las partes sobre el particular. Y el Fundamento Jurídico 15 indica que en cuanto a la propia naturaleza de ambos controles, tanto formal y sustancial, no es posible ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. Control formal previo, luego de una posibilidad de análisis hay que hacer un control formal sustancial. ¿Y por qué no manifestar un control también de los medios que se formulen por las diversas partes que concurren en estas pretensión acusatoria? Ahora bien, como se entendí, ahora hay que indicar que el artículo 159 de la Constitución Política reconoce que el Ministerio Público, de oficio a petición de parte, promueve la acción y es el titular de ejercicio de la acción penal pública. Con todo lo señalado, en cuanto a los fundamentos que centran ya o aterriza este despacho, es que la petición de la defensa de Gustavo Fernando Salazar Delgado comprende sobre la variación
de la calificación jurídica de lavado de activos y plantea reconducirlo al delito de lavado de activos, perdón, de receptación, del 194. En ese entendido, lo peticionado por la defensa técnica se encuentra relacionado a la etapa del control formal acusatorio. De acuerdo al análisis escrito, la defensa técnica solicitó la variación de la calificación, petición que por su sistematización corresponde a ser propio de la etapa de control formal. En virtud a ello, el Código Procesal Penal sanciona con caducidad el vencimiento del plazo máximo otorgado, siendo así, como indica el artículo 144, numeral 1 del Código Procesal Penal, cuando señalé ese momento que el plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo. En este sentido, se tiene que este despacho judicial, mediante resolución 74 del 25 de mayo del 2023, declaró la validez formal de requerimiento acusatorio y a lo solicitado en base al artículo y de lo solicitado por el abogado de la defensa en base al artículo 144 operó la caducidad. Por esta situación es que declaro improcedente la pretensión de variación de la calificación jurídica que ha sido formulado por el letrado que asume la representación de Gustavo Fernando Salazar Delgado. Se lo notifica, doctor. Conforme. Es notificada al Ministerio Público, a la Procuraduría y al abogado defensor que ha formulado su petición. Conforme, por parte de la Procuraduría, conforme. Ministerio Público, conforme. Nos reservamos el derecho, señor juez. Está bien, doctor, así se anota. Entonces, les pido que me sepan comprender que también tengo que pronunciarme con relación a este tema de la prescripción con la reciente ley emitida por el Congreso. Muy bien, 1 o 2 horas estoy elevando eso, notificando y elevando también publicando. Buenos días.